Estimados hermanos y hermanas del Templo Bautista de Tibás, para mí es un gran gozo y privilegio poder saludarlos desde Santa Cruz, Bolivia, orando al mismo tiempo que Dios les dé éxito en la conferencia misionera para honra y gloria de Él. En el libro de Mateo dice: "Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Desde que comenzamos la obra misionera en Bolivia en el año 1983, hemos tratado de cumplir fielmente con ese mandato. Estamos tratando de alcanzar a la familia entera a través de la escuela dominical, los clubes JB, el ministerio con los jóvenes adultos. Por ejemplo, Juliana es una joven que se convirtió al Señor cuando era niña. Después llegó a JB. Este domingo fue aceptada como miembro de nuestra iglesia y ha expresado su deseo de servir fielmente a Dios. Estamos convencidos que el futuro de la continuidad de la obra misionera en Bolivia depende del entrenamiento de hombres fieles, tal como dice 2 Timoteo el capítulo 2, el versículo 2. Dice así: "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces también de enseñar a otros". Matías y Crisia están haciendo un excelente trabajo en la iglesia de Samaipata. Hay familias nuevas que están asistiendo, la iglesia se está levantando y ellos han comenzado un discipulado intenso, precisamente para poder afirmar a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo tratamos de lograr que se levanten hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros? Bueno, primeramente sabemos que es a través de la evangelización, pero luego viene el discipulado. También en la iglesia tenemos el Instituto Bíblico. Este domingo tuve el privilegio de bautizar a Pedro, un joven que se había convertido al Señor cuando era niño en un campamento. Fue fiel al Señor hasta sus 14 años, pero después, por causa económica, su familia y él tuvieron que irse a España para buscar mejores días allá. No fue recién hasta que él cumplió los 21 años que él se dio cuenta que estaba desperdiciando su vida viviendo perdidamente. Por la gracia de Dios regresó a Bolivia y también regresó al camino del Señor. Pido sus oraciones por él. Él es un joven con mucho potencial y él quiere ser fiel al Señor, quiere servir al Señor de todo corazón. Ferdi es un joven también, un joven que tiene una esposa y 2 niños, que él está asistiendo a nuestro instituto bíblico en la iglesia. Hablé recientemente con él y él tiene el deseo de prepararse para predicar la palabra del Señor. Y el deseo es que un día él llegue a ser pastor de la iglesia aquí en Santa Cruz. Oren por él. Él actualmente está a cargo de los jóvenes adultos. También, como dije anteriormente, estamos tratando de ayudar a los pastores, no solamente en Santa Cruz, pero también en todo Bolivia. El pastor Phillips, con otros pastores desde los Estados Unidos, viene cada año en el mes de junio para dictarnos el seminario sobre exposición bíblica. El año pasado tuvimos cerca a unos 80 personas que asistieron. También seguimos visitando y apoyando las iglesias que se han establecido a través de los años. En el presente estoy tratando de levantar 2 iglesias que a causa de la pandemia y la situación política han sufrido división o bajón espiritual. Una de esas iglesias es la iglesia
de Puerto Rico, no en el Caribe, pero aquí en Santa Cruz. Y la otra es la iglesia Calvario, que han tenido una división por causa de la política. Pero también está la iglesia Bautista La Gracia. El pastor allá tiene una enfermedad de base y por miedo del virus se ha ido a Samaipata, entonces los hermanos están reuniéndose nomás en hogares, estudiando la palabra de Dios y orando. Seguramente también que voy a tener que ayudarles a ellos para que puedan seguir adelante estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor. Finalmente estamos en el proceso de desarrollar el campamento Bautista La Gracia para ser usado durante todo el año con diferentes edades. Actualmente tenemos 4 cabañas para las damas y 2 para los varones. Una cocina comedor que está en obra gruesa para unas 300 personas. Pero necesitamos también construir más cabañas, necesitamos catreras, necesitamos colchones. Y ya hemos visto que los jóvenes, los niños, no solamente se han convertido al Señor en el campamento, pero muchos de ellos han dedicado sus vidas para servir al Señor. También estamos con el deseo de ahí en la región del campamento levantar una iglesia. No hay iglesia evangélica allá. Gracias a Dios tenemos una buena relación con la gente de la comunidad ahí. Ellos porque por varios años le hemos estado dando agua potable gratis a las familias ahí. Entonces ya tenemos una puerta abierta para poder presentar el Evangelio en este lugar. Hermanos, agradecemos mucho por su apoyo económico, sus oraciones, y para nosotros es un privilegio ser parte de su equipo misionero alcanzando a las personas aquí en Santa Cruz, Bolivia. Que el Señor les bendiga mucho y hasta pronto, muy queridos y apreciados hermanos. Muy buenas noches, hermanos del Templo Bautista de Tibás. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo tan especial. Mi nombre es Cristian Barrantes Alfaro y actualmente soy misionero en la Misión Bautista Carrillos. Esto está ubicado en Poás, en Carrillos Alto específicamente. Y de verdad quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus ofrendas, por sus oraciones. Y de verdad también agradecerle al pastor Mike y al pastor Don Bill, que sin duda alguna han sido de mucha bendición y de mucho apoyo. Gracias también al pastor Mike, que me dio la invitación para poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Muy bien, en esta noche quiero compartirles un tema que creo que es de bastante importancia para la obra, para la iglesia en general, y es las características de un siervo. El versículo lema que estamos compartiendo en esta campaña es Hebreos 6:10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay 2 palabras interesantes. La primera es servido y a los santos, y la segunda es sirviéndoles aún. Y es que eso, como les dije, es lo que quiero compartirles. Quiero que hablemos de las características de un siervo. Y sin duda alguna, Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo de lo que es un verdadero siervo. Por eso yo quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8, y veamos lo que nos describe el apóstol Pablo acerca de Cristo, nuestro mayor ejemplo de un siervo. Dice de la siguiente manera, Filipenses 2, del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que nos permites poder compartir. Muchas gracias por un año más de esta iglesia, Padre, del Templo Bautista de Tibás, que está realizando esta conferencia misionera, quizás de manera distinta a todos los años, pero sé que con el mismo corazón y con el mismo deseo, Padre amado, de poder seguir ayudando a los misioneros
de seguir siendo participantes de la obra misionera, en oración, en las ofrendas, en el apoyo, Padre, que ellos dan. Muchas gracias por todo este tiempo que ellos han desarrollado este ministerio tan importante de la iglesia, como lo es Misiones. Gracias por el tiempo, Señor, y el privilegio que me das de compartir tu bendita y santa palabra. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que en este momento está viendo nuestra transmisión, y que tú, Padre, puedas trabajar en nuestros corazones, que abran nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe, nos muestre y nos enseñe tu bendita palabra, la verdad que está en ella. Gracias por este tiempo, Señor, y una bendición para mis hermanos, para el pastor Mike, para Don Bill también, que durante este tiempo, Señor, han sido los que han llevado la batuta, Señor, en la iglesia. Gracias por todo, Padre, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, les comentaba que el tema que yo escogí, y fue porque yo estuve analizando este versículo de Hebreos 6:10, es las características de un siervo. Según el diccionario, la palabra siervo significa persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Y es que si esta definición la comparamos con lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8, que fue lo que leímos, nos vamos a encontrar que esto realmente fue lo que Cristo hizo. Cristo fue una persona enteramente sometida y entregada al servicio de los demás. De hecho, la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque esa era la esencia de Cristo. La esencia de Cristo era amar a los demás, perdonar a los demás, servir a los demás, sin ninguna condición. Era porque era su esencia, y Él lo hacía con todo el amor. La palabra siervo también tiene varias definiciones que vienen del griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo. La palabra doulos quiere decir siervo o esclavo, y el diccionario ilustrado de la Biblia define la palabra siervo como la institución social de la esclavitud. Autoriza a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y los servicios de otra persona. Ahora, en el ámbito cristiano, si lo podemos ver así, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Y quiero que esto prestemos bastante atención. El concepto de siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Nuevamente, si nos vamos a Cristo, vemos claramente esta definición en nuestro Señor. Vemos claramente que Él se sometió en todo momento al Padre. Él se sometió en todo momento al Padre. Notemos que podemos ser siervos de Dios o de los hombres. El que es siervo de Dios tiene aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas a la iglesia, usa la palabra siervo, y en las enseñanzas de Cristo aparece mucho el concepto de siervo. ¿Saben por qué? Porque Él así lo expresó en su ministerio y en su caminar. Él así lo expresó, tanto en su ministerio como en su caminar, ya que Él es el perfecto siervo de Dios, aceptado incondicionalmente la voluntad de su Padre. Cristo siempre lo vemos apartándose para orar, para ir al Padre, orar y decirle: Padre, guíame. Padre, recuerdan en los últimos momentos en su agonía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo siempre se apartaba a solas a orar, a veces con algunos discípulos o a veces con algún grupo de gente, pero siempre sacaba su tiempo a solas para ir al Padre. Yo me imagino que ellos ahí hablando, Cristo le decía: bueno, ¿qué nos toca mañana? Bueno, ¿cuál es el cronograma del día de mañana? ¿Por qué? Porque Cristo, como dice Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún siendo el mismo Dios, aún Cristo siendo el mismo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Él se sometía a la autoridad de su Padre. Hermanos, quizás usted se preguntará, ¿qué tiene que ver lo del siervo con misiones? ¿Qué tendrá que ver este tema con misiones? Pues déjenme decirle una cosa, hermanos, tiene muchísimo que ver, ¿saben? Y es por eso que en esta noche
yo quiero que podamos ver a través de la luz de la palabra de Dios algunas características de lo que es un verdadero siervo de Dios, de lo que es una persona, un verdadero siervo de nuestro Señor. Sin duda alguna, la mayor referencia en cuanto a este tema, como ya lo venimos viendo y como ya lo vimos en el libro de Filipenses capítulo 5 del verso al 8, sin duda alguna es nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el desarrollo de este mensaje me gustaría tocar algunos otros ejemplos de grandes siervos que podemos encontrar en la palabra de Dios, que siguieron su patrón y su modelo a través de Cristo Jesús. Y me gustaría poder compartirlo con ustedes. Y quiero tocar 3 puntos acerca de un siervo, 3 actitudes, 3 características de un verdadero siervo del Señor. En primer lugar, número 1, un corazón de siervo. Vea lo que dice el versículo 5 de Filipenses 2, del texto principal que tocamos. Haya pues en vosotros, que dice, este sentir, un corazón de siervo. ¿Cuál es el sentir de Cristo, hermanos? ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? Bueno, este sentir era un sentir de amor, era un sentir de misericordia y compasión por la humanidad. Ese era el sentir de Cristo. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y era eso. Podemos verlo a través de la palabra de Dios, un sentir de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, de compasión por la humanidad. Si no, vayamos a Juan 3:16, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También podríamos ver Romanos 5:8, versículos que muchos de nosotros conocemos y que quizás sabemos de memoria, pero que a veces no analizamos y no pensamos lo que verdaderamente dice y hablan estos textos. Nada más tal vez los decimos de, sí, yo me los sé de memoria. No, hermanos, hay que detenernos por un momento, analizarlos y verlos más allá de lo que ellos dicen. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún estando separados de Cristo, aún estando separados de Dios por nuestro pecado, por nuestras faltas, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el corazón de nuestro Señor. Ese era el corazón de Cristo. Él tenía un corazón de siervo. Él amaba a los pecadores. Él tenía gracia, misericordia y compasión. Y lo tuvo con toda la humanidad, con todos nosotros. Por eso vino a este mundo y, como dice Filipenses, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque no podemos decir que era igual a nosotros en muchas cosas. Hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, porque ese era su corazón. Él tenía un corazón de siervo. Un corazón que lo llevó a la cruz, a morir por cada uno de nosotros, hermanos, y por toda la humanidad. El deseo en el corazón de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. Y eso requería una entrega absoluta y un sacrificio por toda la humanidad. Hoy en día muchas personas lamentablemente no tienen este mismo sentir, no tienen un corazón de siervos. ¿Por qué? Porque quizás se les pide que se requiere una entrega y un sacrificio absoluto, como Cristo lo hizo por todos. Tal vez no en esa magnitud, pero sí tal vez renunciar a muchas cosas. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día existen muchos misioneros que han dejado todo, que han renunciado a muchas cosas, que han hecho un sacrificio completo. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le llamó y Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja todo lo que tienes. Simplemente yo lo voy a guiar a donde usted va a ir. Abraham tenía un corazón de siervo. Cristo tenía un corazón de siervo. Él se entregó por completo en absoluta y obediencia al Padre, en un sacrificio completo por toda la humanidad. Muchas veces la obra misionera, muchas veces el servir al Señor requiere un sacrificio. ¿Sabe? Un día de estos yo estaba hablando con mi pastor y estábamos hablando de diferentes temas y él me decía, Cristian, es que quizás
te falta entender que tienes que sacrificarte aún más en algunas áreas. Quizás te falta entender que tienes que dejar todavía muchas cosas que el ministerio pide que dejes y que te entregues. Y yo me puse a analizar y a pensar y yo le dije, pastor, ¿sabe que usted tiene razón? Yo creo que hay muchas cosas que aún me faltan por dejar, que aún me faltan por sacrificar por la obra de Cristo. Porque a veces queremos hacer la obra de Cristo a medias y queremos que las cosas sean color de rosa y que no haya un sacrificio de por medio. Pero a veces tenemos que renunciar a muchísimas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Pero para eso, hermanos, necesitamos tener un corazón de siervo. Cristo tuvo un corazón de siervo sin duda alguna. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Ama usted al pecador? Si queremos apoyar la obra misionera, una de las formas de hacerlo es mostrando el amor y la gracia del Señor, el compartir el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Esa es una de las formas en la que usted puede apoyar la obra misionera, amando al pecador, hablándole de Cristo, sacrificándose a sí mismo, humillándose a sí mismo y hablándole a otros de Cristo Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con todos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Y si usted quiere realmente demostrar un corazón de siervo, tienes que amar al pecador. Y si amas al pecador, vas a compartirle de Cristo, de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, de lo que Cristo hizo por él, de ese perdón que obtenemos a través de Cristo. Hoy en día muchas personas no han escuchado el Evangelio, quizás su vecino, su compañero de trabajo o familiar, pero si aplicamos en nuestro corazón ese sentir de Cristo y si tomamos una actitud de siervos, hermanos, sin duda alguna vamos a compartir y a llevar el Evangelio a toda criatura. Es el mandato de nuestro Señor. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no sé si ustedes pueden notar este rótulo aquí atrás, pero dice, misiones es dar, orar e ir. En este caso, hay que ir, hermanos, porque muchas veces creemos que el misiones es solo dar, y ya con eso es suficiente. No, hermanos, hay que ir más allá de eso. No solamente se trata de dar, sin duda alguna el dar es un apoyo grandísimo, es importante, pero también el orar es sumamente importante, así como el ir, hermanos. Tenemos que también llevar a cabo la obra misionera. Cada uno de nosotros somos misioneros. Cristo nos ha dado el mandato ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, hermanos, quiero que leamos otra vez Filipenses 2 y dice de la siguiente forma, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no solamente tenía un corazón de siervo, sino también tenía una mente de siervo. Aunque sabemos que Cristo era Dios, Él nunca pensó en sí mismo, porque su actitud era la de un siervo. Y es que precisamente eso es lo que hace un siervo, no piensa en sí mismo, sino en los demás. Por eso dijimos que Cristo tiene una mente de siervo. Y lo repetí antes y lo vuelvo a decir, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque la actitud de Cristo
la mente de Cristo era una mente de siervo. Cristo siempre le mostró a sus discípulos esa actitud. Él siempre estuvo dispuesto a servir a sus discípulos, y no solo a ellos, sino a cualquiera que lo necesitara. Si nos vamos a los evangelios, vemos a Cristo con esta actitud, vemos a Cristo con esta mentalidad de servir. No importaba su estatus social, no importara su condición física, no importaba nada. Cristo siempre estaba dispuesto a servir. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón de siervo, el de servir a los demás, pero no solo su corazón, sino su mente también. Una mente de siervo que lo llevaba a despojarse a sí mismo, aun siendo Dios, le llevó a despojarse a sí mismo para servir a los demás. ¿Saben? Quiero que veamos un ejemplo de un siervo que entendió claramente esto. Y es siempre se me enreda este nombre, es Epafrodito. ¿Ok? Filipenses 3 del 25. Siempre hago un trabalenguas cuando voy a mencionar este nombre. Epafrodito. Filipenses 3 del 25 al 30. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, de este hombre, pero realmente es un gran ejemplo. Y él entendió este concepto de Cristo. Lo entendió a través del apóstol Pablo. Filipenses 3 del 25 al 30. Dice de la siguiente manera, Filipenses 2, no es 3. Dice, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, y presta atención todo lo que dice, mi hermano y colaborador y mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo por primera vez leí esto, en mi corazón sentí algo muy bonito. El ver la actitud, el ver esa mentalidad de Epafrodito, que él estuvo dispuesto aún inclusive a morir por la causa de Cristo. Este hombre estuvo dispuesto a sacrificarse y a arriesgar su vida por la obra de Cristo, por la causa de Cristo, con tal de que el evangelio progresara, hermanos, con tal de que el evangelio progresara a través del apóstol Pablo, porque en su mente tenía la actitud de un siervo, al igual que Cristo. Él estaba dispuesto a sacrificarse con tal de llevarle esa ofrenda que le habían enviado al apóstol Pablo, y él estuvo aún hasta a punto de morir. Ahí lo dice, si usted puso atención, en el versículo 27, se enfermó, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él se enfermó mucho, pero estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad, tuvo una mentalidad de siervo. Filipenses 4:18 dice de la siguiente manera, hermanos, acerca de este mismo hombre y de su mentalidad. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Este es el apóstol Pablo hablando. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vean la referencia que da el apóstol Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, nuestras iglesias hoy en día necesitan hombres y mujeres que se preocupen por la obra misionera y por aquellos obreros que trabajan en lugares dificultosos. El problema en nuestras iglesias muchas veces es que tenemos muchos espectadores y pocos participantes. Ese quizás es el problema. Hay muchos espectadores y pocos participantes. Y esto nos ha llevado a tener una decadencia espiritual en esta área de misiones.
Hoy en día nuestras iglesias necesitan hombres y mujeres que se preocupen por la obra misionera y por aquellos obreros que trabajan en estos lugares, que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos, que tienen un corazón de siervo, pero no solo ese corazón que los lleva a sacrificarse y a entregarse por las almas, por las personas, sino también aquellos que también tienen una mente de siervo. El Señor desea que tengamos una mente de siervo como Cristo, que aún siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Epafrodito sabía, hermanos, y tenía claramente en su corazón algo, y en su mente, y era estar dispuesto a hacer lo que sea por la obra de Cristo. ¿Cuántos misioneros, hermanos, cuántas personas hoy en día están dispuestos a cambiar su forma de pensar para servir al Señor? ¿Cuántas personas como Epafrodito tienen el mismo pensamiento, que vienen con la misma actitud de Cristo y se despojan a sí mismos para entregarse por el servicio de la obra? ¿Sabe, hermanos? Cuando usted va y le predica a alguien de Cristo, cuando usted ora, cuando usted da la obra misionera, usted está tomando una mente de siervo. ¿Por qué? Porque está pensando en los demás y no en sí mismo. Porque está dando para los demás y no para sí mismo. Porque está ayudando a otros y no solo está pensando en usted mismo. Esa misma mentalidad, esa misma forma de pensar es la que Cristo quiere que nosotros como siervo tengamos, como hijos de Dios tengamos. Pero no solo eso, hermanos, sino en tercer lugar, hemos visto 2 puntos. Número 1, un corazón de siervo. Le pregunto, ¿tiene usted un corazón de siervo? Número 2, una mente de siervo, no estimó el ser igual a Dios. Y número 3, una actitud de siervo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Volvamos al libro de Filipenses 2. Dice, Filipenses 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aquí viene, se humilló a sí mismo, en el versículo 8. Cristo, tal y como lo dice en Filipenses, se humilló a sí mismo. Y esta fue precisamente la actitud que Él tomó. Y es la actitud que Él desea que nosotros tengamos. Cristo no solamente tuvo un corazón de siervo, no solamente tuvo una mente de siervo, sino también que tomó una actitud de siervo. La palabra humilló o humillar es hacer actos de humildad, según el diccionario. En cambio, Cristo renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, como hombre, hecho semejante a nosotros, no igual a nosotros en muchos aspectos. Pero Cristo adoptó una posición humilde, una actitud de siervo. Otro ejemplo de esta actitud y de otro siervo que también logró entender esto y también tenía un corazón, una mente y una actitud de siervo, y que me gustaría compartir con ustedes, es Timoteo. Ahí mismo en Filipenses 3, donde vimos lo de Epafrodito, también vamos a ver de Timoteo, solamente que desde el versículo 19 al 23. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Y quiero que preste atención a este versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Yo confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Qué interesante la actitud de Timoteo, lo que Pablo dice acerca de la actitud de Timoteo. Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo.
Esa debe ser la actitud de un siervo. Timoteo busca lo eterno, lo que es de Cristo, porque vea lo que dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Nuestro Señor buscaba hacer la voluntad de su Padre. Timoteo buscó hacer la voluntad del Señor también. ¿Por qué? Porque su actitud era pensar en lo eterno, no en lo terrenal. Igual que Epafrodito, él tuvo un corazón, una mente de siervo, y él no pensó en sí mismo, no pensó en su vida, no pensó en su salud. Su deseo era poder llevar la ofrenda hasta Pablo, porque él sabía que eso iba a contribuir para que la obra se extendiera, para que otros escucharan de Cristo Jesús como su único Salvador. Y a él no le importó nada, él simplemente tuvo la mente y en su corazón de un siervo, de sacrificarse a sí mismo por la causa de Cristo. ¿Hasta dónde, hermanos, estamos dispuestos nosotros a hacer por Cristo y por su obra? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la obra de Cristo? Porque el Evangelio se extienda. Hoy en día, lamentablemente, muchos no quieren tomar esta actitud, sino que se conforman con solo, voy a dar a la obra misionera. No, voy a orar por los misioneros, pero hasta ahí. Hermanos, tenemos que ir más allá. Tenemos que dar más allá de nuestras fuerzas, como le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Sé que han dado conforme a sus fuerzas, pero aún más allá de nuestras fuerzas. Esa debe ser nuestra actitud. Timoteo buscaba lo eterno. Timoteo no le importaba lo terrenal, porque dice el versículo 21, el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. A Timoteo le importaban a los hermanos en Cristo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Muchos buscan sus propios beneficios, muchos buscan beneficiarse, o que la gente vea que aquel hermano apoya misiones. Pero no buscan y no dicen, mira, yo sé que yo dando a la obra misionera, yo sé que predicándole a otros de Cristo, yo sé que orando por los misioneros, un día obtendré una recompensa eterna. Lo más importante, hermanos, es lo eterno, no lo terrenal, no lo que otros digan de mí. No, lo que nos debe importar es lo que Cristo piense de nosotros. Hermanos, el siervo de Cristo debe tener y aplicar la misma actitud. Cuando usted da para la obra misionera, usted está teniendo una actitud de siervo. ¿Sabe por qué? Porque usted está pensando no solo en apoyar al misionero en su ministerio como tal, sino que también en que a través del misionero el evangelio sea predicado, y al mismo tiempo está pensando en esas almas que ese lugar necesitan escuchar de Cristo. Esa debe ser la actitud de un siervo de Cristo. Esa era la actitud de Cristo. Esa era la actitud de Timoteo. También la de Pablo y la de Epafrodito. Porque ellos venían siguiendo ese mismo ejemplo que Cristo les dio. Por eso, yo quiero que usted recuerde, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Quiere ser usted un siervo? ¿Un verdadero siervo? ¿Quiere ser usted parte de la obra misionera? Bueno, en primer lugar, debe tener un corazón de siervo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. El mismo sentir de Cristo es el mismo sentir que debemos tener nosotros. Un corazón de siervo. ¿Estás dispuesto a despojarnos de cualquier cosa por la causa de Cristo, por la obra de Cristo, con tal de que el evangelio sea predicado? En segundo lugar, una mente de siervo. No pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás. No importa lo que tengamos que sacrificar, con tal de que el evangelio de Cristo sea enseñado y predicado. Esa debe ser la mentalidad de un siervo. Estás dispuesto a sacrificarse y dar aún más. Si usted está dando ahorita en la obra misionera, no se conforme, hermano. No sea conformista. El que piensa, el que tiene una mente de siervo, va a decir, el año pasado di esto, ahora por fe voy a dar más. El año pasado oraba una vez por semana por un misionero diferente. Bueno, este año voy a orar 2 o 3 veces por este misionero. El año pasado solo le prediqué a 5 personas de Cristo, pero este año voy a predicarle a 10 o a 15. Haciendo algo, ¿verdad? Hablando mediocremente,
porque realmente todos los días, si es posible, deberíamos hablarle a alguien de Cristo, pero ¿verdad? Poniendo ejemplos, esa debe ser nuestra mentalidad. Y en tercer lugar, hermanos, una actitud de siervo. Debemos humillarnos a sí mismo, como Cristo lo hizo. Debemos tener una actitud de humildad, de amor, de compasión, de misericordia. Recuerden que nosotros debemos de ser, o seguir, mejor dicho, el ejemplo de Cristo. ¿Sabe, hermano? Usted podría guardar sus recursos que invierte en misiones, ¿no es cierto? Lo podría hacer. Podría no hablarle a nadie de Cristo, si ni siquiera, si usted quisiera. Inclusive usted podría no obrar por misiones, ni por la obra misionera, ni por ningún misionero, ni por nada que tenga que ver con misiones. Usted lo podría hacer. Pero déjeme decirle una cosa, esa no es la actitud de un siervo, de un verdadero siervo. Solo pone su mirada y su enfoque en lo eterno y no en lo de este mundo. Nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestro corazón debe estar enfocado en lo eterno. Y si nosotros enfocamos esas tres cosas, nuestra actitud, nuestro corazón y nuestra mente en lo eterno, déjeme decirle, hermanos, que eso va a ayudar mucho para que la obra de Dios progrese, para que más personas conozcan de Cristo, para que hayan más misioneros, para que hayan más personas con el deseo de servir al Señor, para que hayan más jóvenes, para que hayan más adultos dispuestos a sacrificarse a sí mismos y a entregarse a servir en la obra misionera. Hermanos, vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios, sin antes preguntarle, ¿es usted un verdadero siervo? ¿Está usted aplicando estas cualidades o estas características de un siervo a su vida? Vamos a orar en esta noche. Padre, muchas gracias queremos darte por esta noche. Muchísimas gracias, Padre bendito, por darme la oportunidad de compartir tu bendita y santa palabra. Padre, gracias porque en ella podemos encontrar tantas cosas tan hermosas como las que hemos visto hoy, las características de un verdadero siervo. Vemos en Cristo un claro ejemplo, Señor. Y no solo en Cristo, también podemos ver en otros discípulos, en otras personas que siguieron el mismo patrón tuyo, como eran personas que amaban, que tenían una actitud de amor y compasión. Vemos cómo tenían un corazón de siervo, pero también vemos a Cristo teniendo una mentalidad de siervo, y no solo una mentalidad de un corazón, sino también una actitud de siervo, no pensando en sí mismo, sino en los demás, no pensando en nuestros propios beneficios, sino en los demás, no pensando en hacer nuestra propia voluntad, sino tu voluntad, Padre amado. Yo ruego, Padre bendito, y suplico para que tú, Padre amado, puedas ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, que nos ayudes, Padre bendito, a cambiar nuestra actitud, porque muchas veces decimos que somos siervos tuyos, pero no estamos haciéndolo. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón en cuanto a la dirección, Señor, que tenemos que tener en cuanto a nuestro deseo. No solamente se trata de decir que ya somos salvos y que estamos dando para la obra misionera y que con eso es suficiente, no podemos conformarnos, sino que tenemos que dar más allá de nuestras fuerzas. Tenemos que cada día sacrificarnos más. Cada día tenemos que tomar una actitud, una mentalidad y un corazón dispuesto a servir a los demás. Porque eso es lo que tú nos muestras y nos enseñas, Padre amado. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial que pude compartir con mis hermanos del Templo Bautista de Tibás. Yo te ruego, Señor, que pues podamos pensar en lo que hemos estudiado en esta noche, y que si algún hermano o hermana tiene que tomar alguna decisión, que lo pueda hacer ahí en su casa o donde quiera que esté, que pueda decir: Señor,
Yo por mucho tiempo tomé una actitud que creí que era la correcta, que creí que era la de un siervo, pero que realmente, viendo ahora la palabra de Dios, veo que no es así. Señor, yo por mucho tiempo pensé en que tenía que pensar solo en mí mismo y que menos en los demás, pero eso no es lo que tú nos enseñas. Tú nos enseñas, Señor, que tenemos que amar al pecador, que tenemos que amar a los perdidos. Yo por mucho tiempo creí que mi corazón estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la obra misionera y que mi amor por los perdidos era simplemente ayudarles. No, va más allá de eso. Es compartirles el mensaje de Cristo Jesús. Padre, si alguna persona está tomando alguna decisión, damos la honra y gloria a ti. Padre, te pido para que tú puedas seguir bendiciendo a esta iglesia que fielmente da y ayuda a la obra misionera, que cada año está dispuesto a sacrificar muchas cosas para aumentar su ayuda para otros misioneros. Muchas gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, para la iglesia, para lo que resta de la campaña misionera. Y damos las gracias por este tiempo. Una bendición para el pastor Don Bill, para el pastor Mike, Señor, y para el resto de los servidores y para cada uno de los hermanos en la iglesia. La honra y gloria damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, quiero agradecerles por su paciencia, por este tiempo que me permitió compartir, y pues espero que el resto de los mensajes, el resto de la campaña sea de bendición también. Y pues gracias por la oportunidad y seguimos adelante, hermanos. Nada más quiero, antes de irme, pedirles que puedan estar orando por mí, y también porque pronto pues me voy a casar con mi prometida Gabriela Leiva, ¿verdad? Que es de ahí del Templo Bautista de Tibás. Muy probablemente ustedes le conocen, ¿verdad? Entonces, darle gracias a Dios por eso, por ese paso que vamos a dar, y pedirles que puedan orar por nosotros, que Dios supla nuestras necesidades y que podamos ser un matrimonio que le sirva al Señor y que podamos glorificar a Dios en todo. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche, que el Señor les continúe bendiciendo.